Ya pues, comenzamos entonces. La semana pasada con la Gloria estuvimos viendo sobre este personaje, Tíquico, ¿ya? Tíquico. Y también estuvimos hablando un poquito sobre Pablo ahí con la Gloria. Y básicamente lo que conversamos la semana pasada hablamos un poquito también del trabajo en equipo en la obra del Señor, del tener amistad y también tener gente a quien rendirle cuentas, ¿ya? Dentro de la iglesia, que siempre va a ser súper sano, ¿ya? Entonces hablábamos de por ahí que Pablo trabajaba siempre en equipo, delegaba funciones, tenía un equipo en el fondo de colaboradores, ¿ya? Y hoy día vamos a conversar un poquito más en profundidad, no tanto, pero un poquito más en profundidad sobre Tíquico. ¿Ya? Lo mencionamos a Tíquico la semana pasada, súper lindo el nombre. Pero esta semana lo vamos a conversar un poquito más en profundidad. Entonces, vamos a ir rápidamente al libro de Colosenses, ¿ya? Colosenses 4, si lo, si lo pueden buscar, por favor. Colosenses 4, ahí vamos a estar leyendo eh, tres versículos. Colosenses 4, del 7 al 9. Seba, ¿podrías leerlo? Es que Todavía estás no por... lo encuentro, espera. Ya, dale nomás. No sé, no te apures. Colosenses 4, del 7 al 9. En la versión que tú tengas por ahí. Listo, ya está. Dale nomás. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Buenísimo. Gracias, gracias, Seba. Muchas gracias. Mire, la versión NTV nos ayuda un poquito también a poder comprenderlo. Dice, Tíquico les contará con detalles cómo me va. Aquí está hablando Pablo. Él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Cosas que destacar ahí. Precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. También les envío a Onésimo, un fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes. Él y Tíquico les contarán todo lo que sucede aquí. Interesante, tenían por ahí funciones interesantes, ¿ya? Entonces, eh, me llama la atención que Pablo se detuvo a describir a Tíquico, ¿ya? Dice, él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. O sea, imagínense que Pablo le diera semejante eh, reseña de uno mismo. O sea, qué cuático. O sea, tenéis que ser muy pro. Ya tenéis que trabajar muy a la par de Pablo para que Pablo diga eso, ¿ya? Em, entonces, ¿cómo seríamos, y aquí es una pregunta para usted, ¿ya? Y para mí también, ¿cómo seríamos descritos nosotros si alguien se refiriera o si alguien dice una recomendación en nombre nuestro? ¿Cómo seríamos descritos nosotros? Eh, cuídame Ezequiel, que por ahí es terrible flojo y no se levanta nunca, o por ahí duerme todo el día, pero cuídamelo porque aunque no hace muy bien el trabajo, es lo único que tengo. ¿Será eso una buena descripción? No sé, ¿eh? Pero Pablo se detiene a decir, eres un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Súper interesante lo que dice. Entonces, Pablo, Pablo no era muy dado a elogiar a los colaboradores porque él tenía que asegurarse en el fondo de que lo que estuviese diciendo fuese cierto, ya estuviese 100% comprobado por él. Entonces, él tenía que cerciorarse en el fondo de que fueran exactas sus apreciaciones, o sea, que él hablara y que lo que él estuviese diciendo en el fondo se cumpliera. Él no iba a estar de alguna manera hablando de que Tíquico era súper bueno si él no hubiese, por ejemplo, visto cómo trabajaba Tíquico, ¿ya? Eso lo tenemos que entender así. Lo primero que vino a la mente de Pablo al hablar de Tíquico es que era un amado hermano, ¿ya? Lo menciona ahí, después del punto dice, en el versículo 7 dice, él es un amado hermano y un fiel colaborador. O sea, es lo primero que menciona, es lo primero que vino a la mente de Pablo.
Por lo tanto, esto habla de una relación súper estrecha que tenía Pablo con Tíquico, ¿ya? No era simplemente una relación de dos personas que trabajan, como puede ser en un trabajo formal, ya cada uno bueno, aquí no todos trabajan, la Gloria me va a entender quizás un poquito. En el trabajo uno tiene relaciones de trabajo, ya probablemente uno puede ser uno que otro amigo o conocido, porque amigo uno nunca va a ser quizás en el trabajo, o quizás sí, pero por ahí cuando hablamos de amado hermano, es porque en el fondo sí tenemos una estrecha relación, ya con la persona. Entonces, la palabra hermano, esto es algo que tenemos que intentar nosotros. La palabra hermano es, eh, es el título más noble que puede recibir cada uno de nosotros cuando se refieren a nosotros mismos. O sea, el título más noble que nos pudiesen poner antes de nuestro nombre. El hermano Ezequiel o la hermana Gloria. Y por ahí, y también lo vamos a conversar, quizás es un poquito vergonzoso, ¿ya? Eh, Porque imagínense, van caminando por la calle, bueno, y ya con mascarilla por ahí uno se salva más de ese tipo de encuentros. Oh, no te vi, no te reconocí, estás ahí con mascarilla, pero de repente puede que pase, uno va caminando y se encuentra con alguien, hola, pues hermano Ezequiel. Y tú, por ejemplo, ahí con tus compañeros del colegio, imaginemos que estamos en la etapa de colegio presencial y todo normal, y se encuentran con esto. O sea, puede que a alguno le dé vergüenza, a mí en algún momento me dio vergüenza también, no sé, que me reconociesen en otro ambiente que no era la iglesia. Eh, pero, pero es complicado, pues es complicado quizás que te enfrentes en una situación así, pero también es complicado sentir eso, porque uno no debe sentir eso, ¿ya? Muchos se avergüenzan de ser llamados hermanos, ¿ya? Hermano Ezequiel, por ahí un poco de viejo quizás, pero no, no es así. Pablo se refirió a Tíquico como mi amado hermano. Entonces, quiero, quiero que le tomen el peso, ¿ya? Porque ya tenemos nosotros el entendimiento de que, ¿por qué nos llamamos hermanos? Porque en el fondo somos hijos del mismo Padre y ese Padre es Jesucristo, perdón, es Dios. Somos hermanos, ¿ya? Eh, Porque en el fondo fuimos adoptados, ¿ya? Fuimos todos adoptados por el mismo Padre, que es Dios. Entonces, em, interesante por qué se menciona esta palabra y quizás por qué nos avergonzamos. Em, entonces, hoy día la iglesia, y, y no hablo de Casa sobre la Roca, hablo de cualquier otra iglesia, no, también puede que ocurra, no sé, pero se ha levantado una verdadera pasión, y yo lo he visto quizás por ahí, en anteponer títulos a las personas. Por ejemplo, cada uno tratando de buscar quién es tal persona. El apóstol Ezequiel, supongamos que hay uno, el apóstol Sebastián, la profeta Damaris, la profetisa, no sé, po, el ungido, no, o la ungida Tamara, ¿ya? Eh, la reverenda Gloria, no sé, como lo imaginemos, ¿ya? Se ha levantado como en una especie de pasión, ¿ya? Una dedicación muy grande a poner este tipo de títulos, ¿ya? Incluso hablando de pastores. El pastor tanto, en fin, el músico tanto, el levita, ya, si nos queremos poner más complicado, el levita, pero es súper complicado porque en el fondo mientras más sofisticado sea el título, ya arcángel por ahí, todo el asunto, no, eso ya sale de toda lógica humana. Pero mientras más sofisticado sea el título, más rebuscado o más alto sea el nivel, no sé, como que mejor hace sentir a la persona. Pero para Pablo le era suficiente llamar a Tíquico amado hermano. Y estamos hablando de Pablo, chiquillos, estamos hablando de Pablo. Y Pablo consideró que amado hermano era el mejor título que podía ponerle a Tíquico, siendo que Tíquico trabajaba para par con él. Ojo con eso, los títulos no tienen nada que ver aquí. El amado hermano es lo que nos sirve. Solamente una pequeña reflexión con eso. También tenemos que, ¿por qué en el fondo Pablo le llamaba a amado hermano a él? ¿Alguien puede ser llamado Arcángel? Sí, hay un cantante que se llama Arcángel. Sí, es reggaetonero. Pero por mí no se merece ese nombre. Sí, justamente, no merece ese nombre. Pero la verdad es que yo lo dije como un chiste. Arcángel, yo no sé si hayan
cristianos, entre comillas, porque definitivamente esos no son cristianos, pero que se hacen llamar cristianos, que consideran a alguien como un arcángel, ¿no? Creo que es ridículo, ridículo. Un ser humano, como dice el Seba, no creo. Efectivamente, yo creo lo mismo. Entonces, hablando de Tíquico, él era una persona fiel, ¿ya? Era un fiel ministro del Señor. Entonces, tenemos que destacar de acá de que la fidelidad, ¿ya? La fidelidad es una cualidad preciosa en una persona. O sea, cada uno de nosotros que manifieste fidelidad, creen, o sea, déjenme decirles que va a ser una cualidad que las otras personas van a destacar en ustedes, ¿ya? Hablando de sus vidas personales, pero también del servicio en la obra del Señor, y que es en el fondo lo que nos convoca, y lo más importante. Entonces, esta es una cualidad, ya una característica que es muy escasa en este tiempo, o sea, no todas las personas tienen esto. Ahí el Seba también nos está aportando con contenido teológico de que la Biblia habla solo de dos arcángeles, el arcángel Gabriel y el arcángel Gabriel. Perfecto, yo conocía a arcángeles reggaetoneros, no, ya, era así. Entonces, la palabra ministro no es un título para agrandar el ego. Aquí me llama mucho la atención esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la fidelidad y Tíquico demostró su fidelidad como ministro. Era ministro del Señor, ¿ya? Un fiel colaborador también, como se menciona en el NTV. Entonces, Pablo le habla también de que él es un ministro, pero Tíquico no pensaba esto como que era un título para agrandar su ego y decir, "Ah, el ministro Pablo", porque también he escuchado ministro, el ministro tanto, también lo he escuchado. Entonces, lo entendieron súper bien en ese tiempo, y no era un título para agrandar el ego, simplemente era una función que desempeñaba. Entonces, ¿por qué? Fíjense esto. La palabra griega, ya que se ha traducido como ministro, es diáconos. Y por ahí diáconos es un lenguaje que nosotros podemos entender de manera eclesiástica, en la iglesia lo hemos escuchado. Em, entonces, cuando nos referimos a esto, diáconos, nos encontramos con que diácono es alguien que sirve, ¿ya? En la iglesia, es alguien que sirve. Y curiosamente, alguien que sirve no es alguien que espera ser servido, porque él está sirviendo, obvio. Em, Por lo tanto, entendemos que Tíquico de alguna manera se dedicó a servir a Pablo y a otras personas, y más encima lo hizo con entereza, o sea, lo hizo con fidelidad y lo hizo con todo su ser. Y de alguna manera dejó para nosotros un hermoso, pero de verdad hermoso ejemplo a seguir, ¿ya? O sea, esto yo creo que no lo hemos visto tanto dentro de nuestra vida, quizá, o quizás no lo hemos visto en ejemplos tan tangibles, pero déjenme decirle que Tíquico nos dejó este ejemplo súper bueno. Y tenemos que destacar, sí, que Pablo destacó el ejemplo mismo de Tíquico, ya. Entonces, sí puede ser un modelo a seguir. Entonces, miren, le voy a leer la siguiente historia, atentos con esto. Un creyente se quejaba amargamente en la iglesia que cada vez que llegaba al templo encontraba las bancas o las sillas cubiertas de polvo. El pastor escuchó la queja y luego le dijo a esta persona que se estaba quejando: hermano, si ves que las bancas o las sillas están cubiertas de polvo, ¿por qué no las limpias? Interesante, lógico, ¿no? El creyente, esta persona, se disgustó, se enojó y dijo: ¿acaso tengo algún cargo yo en la iglesia? Este hermano definitivamente no entendía que todo creyente tiene la responsabilidad de servir. Súper interesante. Y miren, fíjense, les voy a leer un versículo. Gálatas 5:13 dice lo siguiente: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. ¿Se dan cuenta? El Señor nos da libertad. Excelente. Somos libres en el Señor. De todas maneras, somos libres. Dice, parte diciendo, somos llamados a servir en libertad, pero ojo, esa libertad no es para satisfacer los deseos de nuestra carne. No, 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 no es para eso. No nos confundamos.
sino que esa libertad es para servirnos unos a otros y con algo muy importante que en el fondo es lo más importante, es en amor, ¿ya? ¿Por qué destaco que es lo más importante? Porque por ahí, 1 Corintios 13, este poema al amor, que lo podemos encontrar ahí, que todos alguna vez lo hemos leído, incluso suspiramos con eso, es súper bonito, para dedicarlo, por si acaso. Nos encontramos con que habla del amor, perfecto, pero dice que no puedo hacer nada si no tengo amor. Y no serviría de nada, en el fondo, que yo hiciera todas las cosas del mundo para ayudar a las personas, pero si detrás de eso no está la motivación del amor, no hay ningún beneficio en eso, no sirve absolutamente de nada. Por lo tanto, aquí no está hablando de que nos tenemos que servir unos a otros por amor. Y ahí este es un excelente ejemplo que nos deja ahí Pablo, ¿ya? Y retomando el punto de Tíquico, Tíquico la tenía súper clara, ¿ya? Tenía que hacerlo con amor, tenía que dedicarse a servir. Era su trabajo y nadie lo estaba obligando, absolutamente nadie lo estaba obligando, ¿ya? Por último, no, no, por último, Tíquico es un consiervo en el Señor. Ojo con esto, un consiervo, trabajan a la par. Esto nos habla más de Pablo que del mismo Tíquico. Ojo con esto, ¿por qué? Porque Pablo veía a Tíquico como alguien que estaba en su mismo nivel. Yo les decía en el fondo que trabajaban a la par, sí, trabajaban a la par. Pero eh, no solamente era que trabajaban a la par, sino que Pablo veía el mismo nivel de Tíquico, porque claro, uno puede trabajar a la par con alguien que de alguna manera no está tan bien desarrollado en el ámbito en el que están trabajando, puede trabajar, pero ir al mismo nivel, al mismo ritmo, con el mismo entendimiento es otra cosa, ¿ya? Entonces, a esto se refiere la palabra consiervo. Ambos eran siervos del mismo Señor. Pablo era apóstol, pero no se sentía superior ni inferior a Tíquico, para nada. De hecho, lo vemos que le dice hermano. Esto es una enseñanza súper bacán, porque a los que se creen más que los demás, por tener algún título o alguna posición, es una tremenda enseñanza para ellos. ¿Por qué? Porque aquí está Pablo siendo Pablo. Nosotros admiramos a Pablo por todo lo que él nos enseñó a través de la palabra, es el Señor enseñando a través de Pablo. Admiramos mucho sus enseñanzas también. Pero ojo, Pablo no tenía toda esta sabiduría como algún motivo para enseñorearse de los demás o por creerse más que el resto, simplemente por esto, ¿ya? Por tener algún título, por tener alguna posición. Perdón. Por lo tanto, ojo con esto, de acuerdo a lo que acabamos de ver, somos grandes por la calidad del servicio que nosotros hayamos prestado. Somos grandes solamente por eso, hablando del servicio en la obra del Señor, ¿ya? Somos grandes por la calidad del servicio que prestamos, por la calidad del servicio que manifestamos cuando trabajamos para el Señor, ¿ya? Otras cualidades de Tíquico es que era un amigo digno de total y absoluta confianza. Miren, el versículo 8 y el versículo 9 de Colosenses 4 dice, precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. También les envío a Onésimo, un fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes. Él y Tíquico les contarán todo lo que sucede aquí, ¿ya? Y aquí les voy a dar algunas preguntas que ustedes se pueden responder en su interna. ¿Somos personas dignas de confianza? Cuando hablo de otros, ¿menciono sus virtudes y cualidades o solamente critico sus debilidades y sus defectos? Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí. Vamos a ver que Tíquico era considerado un amigo de total confianza en este punto. Tenía que transmitir un mensaje de manera totalmente fiel, ¿ya? Y entendamos una cosa, y sepamos también, Tíquico no solamente llevó la carta a los colosenses, porque aquí está escrita, ¿ya? Lo menciona, sino que era uno de los mensajeros de Pablo para que los hermanos se enterasen de primera fuente cómo estaba Pablo. Y lo dice en versión Reina Valera, para que sepáis mis asuntos. Todo os lo hará saber Tíquico. De esa manera se expresaba Pablo, ¿ya?
para que sepáis mis asuntos. La NTV lo dice, les contarán todo lo que sucede allí. El versículo 8 dice, precisamente lo envía para que les cuente cómo estamos y los anime, ¿ya? Por lo tanto, era totalmente de confianza, típico. ¿Por qué? Porque transmitía un mensaje de manera íntegra, no le ponía ni le quitaba las cosas, ¿ya? Entonces, la carta decía poco acerca de las circunstancias personales de Pablo. Claro, esta carta a los filipenses decía poco, ya no menciona tantas cosas. Por lo tanto, Tíquico tenía la misión de transmitir información personal, relatar circunstancias de Pablo en Roma, en fin, muchas otras cosas. ¿Ya? Que no son las cosas que están plasmadas aquí en esta carta, sino que aquí aparece esto que Tíquico lo mencionó y lo transmitió de boca a boca. ¿Ya? Él lo fue a decir textual de lo que le comentaba Pablo. Era el mensajero. No venía escrito, él lo tenía que expresar. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos una confianza tremenda de Pablo, porque en el fondo él sabía que le iba a decir el mensaje completo, no le iba a poner ni le iba a quitar, como suele suceder. Yo creo que más de alguna vez ustedes han hecho ese jueguito del teléfono, donde le dicen al oído algo a alguien y después se lo pasan se lo van pasando, se lo van pasando, y al final el último escuchó algo totalmente distinto de lo que tenía que escuchar el primero de esa manera. Entonces, Tíquico funcionaba al revés de todo este asunto. Él era capaz de transmitir el mensaje de la manera más fiel posible y lo hacía porque Pablo confiaba en él y en el fondo era un siervo fiel. ¿Ya? Este tipo de mensajes y responsabilidades, lo que yo les digo, se encomendaban únicamente a personas que eran de mucha confianza y que pudieran representar fielmente al remitente. O sea, es como el mensaje tal cual. Si estaba gritando en un tono enojado el mensaje, él iba a representar en un tono enojado el mensaje para que lo entendiera, como lo dijo el remitente, como lo dijo la persona que mandó el mensaje. Así de importante era la labor de los mensajeros, ¿ya? Em, entonces, Tíquico era esta clase de persona. A diferencia de muchos otros que yo le dice que tergiversan ciertos hechos para sacar provecho de las situaciones. Imagínense que Tíquico diga, oye, a Pablo le falta plata para el gas. Y a Pablo nunca le faltó plata para el gas. Pero él quería gastar más plata, no sé, en el camino se quería comprar un completo ahí en un carrito de camello. Me da un completo. Y inventó que le faltaba gas, entonces ocupó la plata para eso. ¿Se fijan? Era de total confianza de Pablo. ¿Me explico? Entonces, también era el portador de buenas noticias. El segundo propósito de la tarea de Tíquico era informarse de la situación de los creyentes y luego informarlo a Pablo. O sea, como le decía, había un doble rol, ¿ya? Porque sí, llevaba la carta a los colosenses, pero también él miraba y sabía, se enteraba de todo lo que pasaba con ellos y también tenía que retransmitirles información a Pablo, ¿ya? Em, Colosenses 4:8 dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. En el fondo tenía la tarea de saber qué le estaba pasando y además confortar su corazón y más encima esa información devolvérsela a Pablo. ¿Ya? Una doble tarea. Tíquico era el medio por el cual Pablo iba a conocer de la situación en la iglesia. De todas maneras, él iba a estar inmerso en la iglesia, iba a comentar toda la realidad que estaban pasando en ese momento. ¿Ya? Por lo tanto, quería saber los detalles sobre ellos para poder orar con inteligencia. Y esto es súper válido porque nosotros mismos cuando oramos por las personas, no oramos a ciegas, por eso se pregunta, por eso nosotros indagamos, no por ser copuchentos para nada, aunque puede haber gente que tenga otro tipo de motivaciones, pero la realidad de los cristianos puros que tratan de hacer la voluntad del Señor es enterarse de cosas, de indagar quizás en la vida, simplemente para orar con más información. ¿Ya? Y si de alguna manera no queremos ser así, el Señor de todas maneras nos puede revelar algunas cosas. Nunca va a ser para poner en vergüenza a nadie, ni para revelar cosas complicadas quizás, pero siempre el Señor va a guiar nuestras oraciones cuando no tenemos mayores detalles. En este caso, Pablo o sea, quería tener los mayores detalles para orar con total certeza. ¿Ya? Entonces, em, es importante es importante en la hora del Señor que los creyentes estemos informados lo más posible acerca de otros creyentes. Y esto habla del concepto de cuerpo. Tenemos que saber qué le pasa a nuestro hermano al lado, ¿ya? A nuestro hermano al frente. Em, ¿Para qué? Para poder apoyarlo espiritual, emocional e incluso materialmente. ¿Ya? Es súper importante.
demasiado importante, porque desde el concepto de cuerpo, así funcionamos como iglesia. Este es un ministerio, ya, este es un ministerio importante de cada creyente, y ojalá que estemos confortando a otros por donde quiera que vayamos, ya, porque todos tenemos necesidad en algún momento, todos necesitamos del abrazo de alguien, todos necesitamos de la compañía de alguien y de la oración de alguien en algún momento. Por lo tanto, tenemos que estar ahí. Y para eso no podemos vivir nuestra vida aislados en una burbuja sin consultarle a nadie, sin saber en qué están. Porque otros necesitan también de una oración sincera de cada uno de nosotros, ¿ya? Nuestro Tíquico era un excelente ejemplo para todo esto. Y como una reflexión, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces si un miembro se hiere, la totalidad del cuerpo se dolerá. Debemos cuidarnos unos a otros. Por ahí si alguien se pega en el dedo, uff, en el dedito chico del pie, eh, la mano no se anda riendo, el otro pie no se anda riendo, la cabeza no está a gusto con eso, mucho menos nuestra cara, nuestra expresión, nada. Simplemente todo el cuerpo de alguna manera se resiente. Y ese es el concepto de cuerpo que tenemos como iglesia y lo vamos a seguir repitiendo hasta que Cristo venga o no vayamos de esta tierra. Porque en el fondo no funcionamos de otra forma. De todas maneras necesitamos al que está al lado. Necesitamos incluso al que no está a nuestro lado y está lejos, estamos al alcance de un WhatsApp. Así de fácil. Por eso por ahí, y me gusta mucho que eso, eh, que cuando pidamos oración hablemos quizás con nombre y apellido, no solamente el tío de mi abuelita, no, ponemos un nombre para orar por un nombre y un apellido. Oramos por esta persona aunque no le conozcamos porque sabemos que necesita del Señor. Ese es el concepto de cuerpo que tenemos que manejar siempre. Y el Señor siempre va a ser bueno y siempre va a bendecir a su iglesia cuando trabajamos en pos de esto, ¿ya? Em, Les voy a leer algo último. Dice así: hubo en una carpintería una extraña asamblea. Las herramientas se reunieron para arreglar sus diferencias. La asamblea le notificó al martillo que debía renunciar, porque hacía demasiado ruido y golpeaba mucho. El martillo reconoció su culpa, pero pidió que fuera expulsado el tornillo. Había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. El tornillo aceptó su retiro, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. La lija estuvo de acuerdo con la condición de que fuera expulsado del metro, pues se la pasaba midiendo a los demás como si él fuera el perfecto. En eso entró el carpintero a hacer su trabajo, utilizó utilizó alternativamente el martillo, la lija, el metro, el tornillo. Al final, el trozo de madera se había convertido en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó sola otra vez, dijeron: señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades y virtudes. Qué bueno que en la iglesia trabajemos así en equipo. Se las dejo ahí. Se nos fue el tiempo, todos tenemos diferencias, pero el Señor nos ama y nos puede utilizar a cada uno de nosotros si sometemos nuestra vida al señorío de Cristo. Oro para terminar. Oro para terminar porque se nos fue el tiempo, menos de un minuto, no sé si alcanzo a terminar. Así que Dios les bendiga. Nos vemos para la otra semana y Señor, por favor, bendice los corazones de los chiquillos, ayúdalos, protégelos en esta semana, dales ánimo y fuerza para que ellos puedan seguir adelante con la tarea que tú les has encomendado. En el nombre de Jesús, amén. Cuídense, chiquillos, les quiero mucho, un abrazo